Hey, ¿qué tal, chicos? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos de nuevo a Asia. El día de hoy corresponde ver la primera parte del tema de gametogénesis. La gametogénesis es un proceso que consiste en la formación y desarrollo de células especializadas denominadas gametos, tanto masculinos como femeninos. Todo este proceso se da mediante la transformación de unas células denominadas epiblásticas, células germinales primordiales o primigenias, las cuales provienen del epiblasto. Estas se forman aquí durante la segunda semana del desarrollo. Luego viajan a la pared posterior del saco vitelino durante la cuarta semana. Son estas que están acá. Posteriormente migran hacia las crestas gonadales o crestas genitales durante la quinta semana y las invaden en la sexta semana del desarrollo. Las crestas gonadales son las que posteriormente darán origen a las gónadas, tanto testículos como ovarios. De este modo, podemos concluir que la gametogénesis consiste en un proceso de transformación de células germinales primordiales en gametos. Los gametos masculinos son los espermatozoides, mientras que los gametos femeninos son los óvulos maduros. Luego de obtener los gametos, estos deben cumplir una función. El espermatozoide tiene como objetivo fecundar al óvulo maduro para crear una estructura denominada huevo o cigoto. A partir de esta se obtendrá un nuevo individuo. Pero debemos tener en cuenta ciertos aspectos para ello. El primero es que los rasgos de este nuevo individuo son determinados por genes específicos. La especie humana se caracteriza por poseer 46 cromosomas, 23 pares, de los cuales 22 pares son autosómicos. Los cromosomas autosómicos son diploides. Esto quiere decir que tiene una carga cromosómica completa, mientras que el par restante corresponde al par sexual. Estos cromosomas son haploides, tienen la mitad de la carga cromosómica. Y hablando de estos cromosomas sexuales, valga la redundancia, son los que determinan el sexo. Tenemos XX, el cual determina el sexo femenino, y XY, que determina el sexo masculino. Entonces, para concluir, el hombre es quien define o determina el sexo del nuevo individuo, porque una mujer siempre va a aportar un cromosoma X, pero el hombre puede aportar un cromosoma X para dar origen a un individuo de sexo femenino, o puede aportar el cromosoma Y para dar origen a un individuo de sexo masculino. Ahora hablemos acerca de procesos de división celular. Empecemos con la mitosis. En esta, la célula madre se divide originando dos células hijas que son genéticamente idénticas a la madre. Algo importante a tomar en cuenta es que la mitosis solo se lleva a cabo en células somáticas. Entonces, todo este proceso se desarrolla por medio de fases. Antes de dar inicio a la mitosis, se lleva a cabo la replicación del ADN de todos los cromosomas de esa célula. Luego comienza la primera etapa de la división mitótica, la cual se denomina profase. En esta ocurre la condensación de los cromosomas. En esta etapa, los cromosomas están formados por dos subunidades, denominadas cromátidas, las cuales están unidas por un punto en el medio que se denomina centrómero. Luego ocurre la prometafase. Acá se da lugar a la desintegración de la envoltura nuclear, lo cual libera a los cromosomas. Después viene la metafase. En esta etapa, las cromátidas se alinean
o se orientan en el plano ecuatorial de la célula mediante microtúbulos, lo cual da origen al uso mitótico. Posteriormente, ocurre la anafase, donde el centrómero de cada cromosoma se divide. Esto hace que las cromátidas migren hacia los polos opuestos del uso mitótico, el polo superior y luego el polo inferior. Por último tenemos la telofase. Acá, los cromosomas se desenrollan y se alargan. También se forma una nueva membrana nuclear y por último se lleva a cabo la citoquinesis, que consiste en la división del citoplasma. Por lo tanto, se puede dar como finalizada la mitosis, ya que esto da origen a dos células hijas que son genéticamente idénticas a la célula madre. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que, como la mitosis se lleva a cabo exclusivamente en células somáticas, y estas son células diploides, eso quiere decir que tanto las células madres como las células hijas son diploides. Estas tienen una carga genética completa. Toca el turno de la meiosis. Esta división celular es exclusiva de los organismos que se reproducen sexualmente. Por lo tanto, es llevada a cabo por medio de gametos. Consta de dos divisiones celulares consecutivas, meiosis 1 y meiosis 2. Y como producto o resultado de estas dos divisiones, se originan cuatro gametos haploides. En el caso del hombre, 4 espermatozoides y en el caso de la mujer, un ovocito y 3 cuerpos polares. Entonces, a partir de una célula diploide, se producen 4 células haploides. Los procesos esenciales de la meiosis consisten en la reducción del número de cromosomas a la mitad. Esto tiene que ver con el hecho de que si se parte de una célula primigenia que tiene 46 cromosomas, se van a obtener 4 células hijas de 23 cromosomas. Esto es para que al momento de la fecundación, si tenemos a un espermatozoide de 23 cromosomas y a un óvulo maduro de 23 cromosomas, estos se unan y formen el huevo o cigoto que dará origen al nuevo individuo. Por lo tanto, 23 más 23 da un total de 46 cromosomas. Otro de los procesos es la segregación al azar de los cromosomas homólogos, tanto paternos como maternos. Y por último, la recombinación genética. Habiendo sabido esto, debemos conocer los tres aspectos fundamentales que establecen la importancia de la meiosis. El primero de ellos consiste en que la meiosis asegura el número de cromosomas del nuevo individuo. El segundo aspecto consiste en que la meiosis permite distribuir al azar los cromosomas, tanto paternos como maternos. Y por último, también logra realizar un entrecruzamiento de genes, lo cual permite que exista una gran variabilidad genética en este nuevo individuo. Ahora, veamos un cuadro comparativo entre la mitosis y la meiosis. En la mitosis tenemos una célula somática diploide, la cual tras una sola división celular, es decir, un solo proceso mitótico, dará origen a dos células hijas que son genéticamente iguales a la madre, es decir, dos células hijas diploides, con carga cromosómica completa. Mientras que en la meiosis, una célula diploide, la cual va a ser nuestro gametocito. En el caso de las mujeres es un ovocito primario. En el caso de los hombres es un espermatocito primario. Este va a sufrir dos divisiones celulares consecutivas. O sea, va a dividirse en la meiosis 1 y las células obtenidas ahí serán divididas
en la meiosis 2. Por lo tanto, el resultado final de la meiosis serán 4 células hijas haploides, es decir, con la mitad de la carga cromosómica. Ahora veamos las fases de la división meiótica. Tanto en la meiosis 1 como en la meiosis 2 ocurren las mismas fases de la mitosis. Pero hay algo sumamente importante que tenemos que tener en cuenta, y es que, con respecto a las mujeres, ellas inician la meiosis durante la vía intrauterina. Comienzan con la profase, pero no avanzan hacia la metafase. Se quedan estancadas en la profase durante muchos años. De hecho, específicamente hasta el inicio de la pubertad, con la menarquia, es decir, la primera menstruación. ¿Y esto por qué? Porque resulta ser que la primera profase tiene subfases: preleptonema, leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. Y es entre el diplonema y la diacinesis que ocurre esta fase o etapa de reposo o estancamiento, la cual recibe el nombre de dictioteno. Por lo tanto, podemos concluir que antes del nacimiento, todos los ovocitos primarios entran en el dictioteno de la profase de la primera división meiótica y salen de esta cuando inicia la pubertad, tras ocurrir la menarquia. Ahora vamos con la ovogénesis. Este es un proceso mediante el cual las ovogonias se transforman en ovocitos maduros. Como ya se mencionó, se inicia antes del nacimiento y se completa con la madurez sexual. La ovogénesis empieza en la vía intrauterina y se realiza hasta que la mujer llega a la menopausia. Acá, las células germinales ocupan la gónada del embrión femenino y se diferencian en ovogonias. Acá podemos ver una forma esquemática de cómo ocurre la ovogénesis, pero desarrollaremos esta parte más adelante. Recalcando este punto, la maduración de los ovocitos comienza antes del nacimiento y concluye solo si el ovocito es fecundado, para así transformarse en un óvulo maduro. Hay dos etapas importantes en la vía intrauterina. Al quinto mes se encuentran 7 millones de ovogonias, pero al séptimo mes muchísimas de estas han degenerado, al igual que algunos ovocitos primarios. Los que han sobrevivido hasta este momento se encuentran rodeados por una capa de células planas denominadas células foliculares. El conjunto de ovocito primario más células foliculares se denomina folículo primordial. ¿Y en qué etapa encontramos a estos ovocitos primarios? En el dictioteno de la profase de la primera división meiótica. Al momento del nacimiento, encontramos entre 700.000 y 2 millones de ovocitos primarios. Tenemos que para la pubertad, la mayoría de los ovocitos primarios han degenerado y que para esta etapa tan solo quedan alrededor de 40.000, de los cuales menos de 500 serán ovulados. Y por último tenemos a la menopausia, la cual representa el cese permanente de la menstruación por declinación de la secreción de estrógenos. Cuando se establece la menopausia, ya no se realiza ovogénesis. Por lo tanto, ya no existe la posibilidad de un embarazo. Acá tenemos un resumen esquemático de la ovogénesis. Tenemos que un ovocito primario, el cual representa a la célula madre diploide, comienza su maduración y tras la primera división meiótica da origen a un ovocito secundario y a un primer cuerpo polar. Ambas son células diploides o con cromosomas dobles. Y luego ocurre la segunda división meiótica, dando origen a un óvulo maduro
y 3 cuerpos polares. Estas 4 células son haploides. Y como ya se mencionó, la diferencia es que los cuerpos polares son no funcionales, mientras que el óvulo sí es funcional, ya que es el que podrá ser fecundado para formar el huevo o cigoto. Veamos la evolución folicular. Tenemos que las células germinales primordiales alcanzan las gónadas entre la cuarta y la quinta semana y se diferencian en ovogonios u ovogonias. Estas experimentan varias mitosis y al final del tercer mes se disponen en grupos, los cuales están rodeados de células epiteliales planas, las células foliculares. Estas provienen del epitelio superficial del ovario. La mayoría de estas ovogonias continúan sufriendo mitosis, pero algunas se detienen en la profase de la primera división meiótica y forman ovocitos primarios. Acá es donde tenemos al primer tipo de folículo, el primordial. El folículo primordial está formado por un ovocito primario y una capa de células foliculares. Tras el inicio de la pubertad, tenemos que cada mes entre 15 y 20 folículos primordiales empiezan a madurar. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, tenemos que el ovocito primario empieza a crecer y las células que componen a la capa del folículo cambian de planas a cúbicas, formando así un epitelio estratificado de células granulosas, lo cual hace que se forme el folículo primario, también denominado preantral. Estas células granulosas descansan sobre una membrana que las separa del tejido conjuntivo que rodea al ovario, lo cual forma una estructura denominada teca folicular. Las células granulosas y el ovocito segregan una capa de glucoproteínas en la superficie del ovocito, lo cual forma una estructura denominada zona pelúcida. Es esta que vemos acá. Mientras los folículos continúan creciendo, las células de la teca folicular se estructuran en dos capas. Tenemos una teca interna, que posee células secretoras, y una teca externa, la cual es una cápsula fibrosa. Luego tenemos que pequeñas prolongaciones de las células foliculares se extienden a través de la zona pelúcida y se intercalan entre las microvellosidades de la membrana del ovocito. Estas son importantes para el transporte desde las células foliculares hacia el ovocito. Luego aparecen espacios llenos de líquido entre las células granulosas. Este espacio blanco que tenemos acá. La unión de estos espacios forma una estructura denominada antro. En esta fase, el folículo recibe el nombre de secundario o antral. Cuando el folículo secundario madura, ocurre una descarga de hormona luteinizante, la cual induce la fase de crecimiento preovulatoria. Con esto se completa la primera división meiótica y se forman dos células con 23 cromosomas dobles o dos células diploides. Tenemos acá al ovocito secundario y esta pequeña estructura que está acá denominada cuerpo polar. El cuerpo polar, como ya se mencionó, no es funcional. El folículo secundario maduro está rodeado por la teca interna y la teca externa, la cual se fusiona con el tejido conjuntivo del ovario. Tenemos acá esto. Esta parte que está acá es la teca externa y lo que está más hacia adentro es la teca interna. Este ovocito secundario entra en la segunda división meiótica, pero se detiene en la metafase 3 horas antes de la ovulación. Recordemos que la meiosis 2 solo se completa si el ovocito es fecundado. Entonces acá tenemos un espermatozoo o espermatozoide que logra fecundar al ovocito.
con esto podemos dar por culminada la segunda edición meiótica. También podemos decir que se ha terminado de forma exitosa la ovogénesis. Recordemos que el objetivo de esta es formar 4 células hijas haploides a partir de una célula madre diploide. En el caso de la ovogénesis, de estas 4 células, 3 son cuerpos o corpúsculos polares, los cuales no son funcionales. El que interesa es el ovocito, el cual va a ayudar a la formación del huevo o cigoto. Acá podemos ver un resumen de la evolución folicular. Tenemos que el folículo primordial, sin influencia de hormonas, se convierte en un folículo primario. Acá hay dos vertientes. En ausencia de hormonas, el folículo primario se convierte en un folículo atrésico y degenera. Pero, bajo los efectos de la hormona folículo estimulante, el folículo primario se convierte en un folículo en crecimiento. Luego, bajo la influencia de la hormona folículo estimulante y de la luteinizante, se convierte en un folículo secundario. Posteriormente, el folículo secundario se convierte en folículo maduro gracias a la hormona luteinizante. Y esta es quien en última instancia induce a la ovulación. Y bien chicos, para finalizar la clase, les dejaré la siguiente frase. No se trata acerca de merecer, sino de lo que uno cree. Y yo creo en el amor. Dicho por Diana Prince, mejor conocida como Wonder Woman o la Mujer Maravilla, quien es interpretada por la actriz israelí Gal Gadot. Pienso que esta frase ejemplifica cuál es la mejor motivación que puede haber para poder realizar cualquier cosa. Todos tenemos sueños, metas u objetivos, y hemos pasado por determinadas situaciones las cuales nos impulsan a querer lograr cualquiera de estas cosas. Pero creo sinceramente en que el amor puede estar metido en todo esto. No solamente me refiero al amor romántico, de cuando sientes atracción, gusto por alguien, y también tienes esa sensación de bienestar que te genera este individuo. También está el amor hacia tus padres, hacia tus familiares, hacia tus amigos, tus mascotas, tu carrera, las actividades que te gusta realizar, el amor hacia tus sueños, hacia tus ideales. Hay muchísimos. Pero el principal y el más importante, el cual representa la base de los demás, es el amor propio. Todos tenemos virtudes y defectos, pero estas cosas nos definen, hacen lo que somos. Pero durante toda la vida no siempre seremos así, ya que tenemos dos alternativas, o mejorar o empeorar, y siempre podemos escoger. Hacer las cosas creyendo que uno merece algo a cambio no es la mejor forma. Eso de siempre querer dar y esperar recibir, no pienso que sea lo mejor, ya que habrá momentos en los que puede que no recibas nada de manera instantánea o que de por sí no logres conseguirlo y terminarás decepcionándote. Pero si no esperas nada y aún así llega algo muy bueno, es mejor, porque la sorpresa está ahí. Y te llena de una satisfacción el hecho de que, de cierta forma, recibiste una retribución. Pero creo que lo más importante es hacer las cosas con amor, con pasión. Porque si vamos a hacer algo a medias o sin ganas, es mejor no hacerlo. Porque no va a resultar algo muy bueno. Y opino que será una pérdida de tiempo. Así que cualquier cosa que tú quieras, hazla con amor, con cariño. Sé fiel a tus ideas.
y lucha por ellas. Y puede que a veces no logres conseguir las cosas en el primer intento, en el segundo, en el tercero. Que puede que pase mucho tiempo para que por fin veas materializados tus sueños. Pero jamás te disculpes por tus esfuerzos. Porque eso sería faltarle respeto a los mismos. Y en especial a ti mismo. Así que quiere, ama, ríe, demuestra tu amor al mundo, a las personas que te rodean, a las que de verdad sientes que son importantes en tu vida. Nunca sabrás cuándo podrá ser la última vez que puedas hacerlo, así que hazlo cada vez que puedas. Muy bien, esto ha sido todo por ahora. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense.